Detrás de la fachada de orden, luces de neón y tecnología de punta que define al Japón moderno, se esconde una dimensión de expedientes clasificados, lagunas legales transnacionales y enigmas forenses que las autoridades han intentado sepultar en el olvido. Desde las perversas mentes que desafiaron a la justicia internacional hasta crímenes colectivos amparados por pactos de silencio inquebrantables, cada nivel de este iceberg desciende de forma irreversible hacia las perturbadoras anomalías biológicas y las verdades silenciadas que habitan en los rincones más profundos y oscuros del archipiélago. Recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal para no perderte mis siguientes vídeos, por favor. También recuerda que, si gustas que te deje saludos al final del video, tú pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos. Estamos en el nivel 1. El asesino de Twitter. Conocido en los registros policiales y judiciales bajo el nombre de Takahiro Shiraishi, este individuo de 26 años de edad desató uno de los capítulos más fríos y calculados de la criminalidad moderna al utilizar las dinámicas de conectividad de Internet como una herramienta de cacería y captación biológica. El escenario de los hechos se concentró en un pequeño departamento de la localidad de Zama, en la prefectura de Kanagawa, un espacio que, durante un período de apenas 2 meses, entre agosto y octubre del año 2017, funcionó como el punto terminal para 9 personas. La metodología del agresor no dependía de la fuerza física inicial ni del acecho en la vía pública, sino de un minucioso trabajo de rastreo digital en la plataforma entonces conocida como Twitter. Shiraishi creó perfiles específicos con los que monitoreaba de forma constante etiquetas, palabras clave y publicaciones de usuarios, en su gran mayoría mujeres jóvenes y una minoría de edad, que expresaban abiertamente su desesperanza, aislamiento social, intenciones de autolesión o deseos de dejar de existir. Ganándose la empatía de estas personas a través de interacciones continuas en mensajes privados, el sujeto se presentaba a sí mismo como un alma afín que compartía el mismo dolor y los mismos pensamientos sombríos, ofreciéndoles un pacto de asistencia mutua para llevar a cabo el acto final de manera acompañada. Esta elaborada manipulación psicológica sirvió como el anzuelo definitivo para romper el último anillo de seguridad de las víctimas, quienes accedían voluntariamente a viajar hasta el inmueble del sospechoso creyendo que encontrarían un refugio o un aliado para su propósito. Sin embargo, una vez que las víctimas cruzaban el umbral de la puerta, el entorno se transformaba de inmediato. Shiraishi procedía a neutralizarlas por completo, arrebatándole la vida a las 9 personas de manera consecutiva a lo largo de las semanas, despojándolas de cualquier oportunidad de auxilio en un espacio completamente aislado del exterior. El caso alcanzó su punto de ruptura forense cuando las autoridades de Tokio, que investigaban la extraña desaparición de una joven de 23 años cuya actividad en redes sociales se había detenido abruptamente tras registrar un viaje en tren hacia Kanagawa, lograron rastrear las últimas conexiones de protocolo de Internet y los mensajes de la cuenta de la víctima. Al ejecutar una orden de cateo en el departamento de Zama, los peritos e investigadores policiales se toparon con una escena dantesca que superaba los límites de la casuística criminal convencional. Dentro de neveras portátiles, cajas de herramientas y contenedores de plástico cubiertos con arena para felinos en un intento desesperado por mitigar la descomposición, se hallaban almacenados múltiples fragmentos óseos y restos diseccionados pertenecientes a los cuerpos de las víctimas. Este hallazgo no solo aceleró un proceso judicial que culminaría con la pena máxima para el acusado, sino que encendió las alarmas de seguridad nacional e internacional respecto a la desprotección de los internautas en situaciones de vulnerabilidad emocional. El impacto institucional de este expediente fue tan severo que obligó a los altos ejecutivos de las principales redes sociales y firmas tecnológicas en Asia a rediseñar por completo sus algoritmos de búsqueda, implementando de forma obligatoria ventanas de ayuda psicológica inmediata ante palabras de riesgo y endureciendo las políticas de moderación para bloquear de forma tajante cualquier foro o comunidad que promoviera el daño propio, transformando para siempre la legislación sobre la responsabilidad civil de las plataformas en el ecosistema digital moderno. Homicidio de Lindsay Hawker. El expediente judicial registrado bajo el nombre de Tatsuya Ichihashi detalla una de las persecuciones más complejas y prolongadas de la historia policial contemporánea de Japón, iniciada en marzo del año 2007 en la prefectura de Chiba.
Los hechos comenzaron cuando este ciudadano japonés de 28 años contactó a Lindsay Ann Hawker, una joven profesora de inglés de nacionalidad británica y 22 años de edad, bajo el pretexto de recibir clases particulares de idioma en un establecimiento público. Tras convencer a la docente de acudir a su departamento para recibir el pago de los servicios, el sujeto procedió a retenerla contra su voluntad, neutralizando su capacidad de defensa física antes de quitarle la vida mediante asfixia dentro del inmueble. Ante la inminente llegada de las fuerzas del orden, quienes acudieron al domicilio tras la denuncia de desaparición interpuesta por las compañeras de vivienda de la víctima, Ichihashi logró burlar el cerco policial inicial huyendo descalzo por las escaleras de emergencia del edificio, dejando atrás el cuerpo de la profesora sepultado en una bañera rellena de arena y tierra en el balcón del apartamento. A partir de ese instante se activó una masiva alerta de captura nacional, pero el sospechoso consiguió evadir de forma sistemática a las autoridades de todo el país durante un período de casi 3 años, implementando un método extremo de ocultamiento biológico y cambio de identidad. Careciendo de acceso a redes de cirujanos clandestinos y operando con recursos financieros limitados, el prófugo optó por autogestionarse modificaciones anatómicas severas en su propio rostro utilizando herramientas rudimentarias como tijeras, agujas, hilos de sutura y cuchillos de cocina. De esta manera, se cortó el labio inferior para reducir su grosor, se elevó los párpados para modificar el rasgo de sus ojos y se removió de forma manual lunares y rasgos característicos para romper cualquier coincidencia con los carteles de búsqueda distribuidos por Interpol y la policía local. Para financiar este prolongado período de fuga, el individuo viajó de manera constante por diversas provincias del archipiélago, refugiándose en la remota isla de Okinoshima y trabajando bajo identidades falsas como obrero de la construcción en empresas que no requerían verificación estricta de antecedentes laborales. El colapso de su estrategia de evasión judicial se produjo a finales del año 2009, cuando el sospechoso decidió acudir a una clínica estética formal en la ciudad de Nagoya para realizarse una rinoplastia con el fin de alterar de forma definitiva la estructura de su nariz. El personal médico del establecimiento, al notar anomalías en el tejido cicatrizado del paciente y reconocer ciertos patrones morfológicos compatibles con las descripciones actualizadas de la policía, tomó fotografías de seguridad y dio aviso inmediato a las unidades de inteligencia criminal. Tras un rastreo de sus movimientos en las terminales de transporte, las fuerzas de seguridad interceptaron finalmente a Tatsuya Ichihashi el 10 de noviembre de 2009 mientras intentaba abordar un transbordador en una terminal de ferries en Osaka con destino a Okinawa, poniendo fin a 961 días de fuga y dando paso a un mediático proceso penal que culminó con una sentencia de cadena perpetua en el año 2011. Tiroteo y masacre de Akihabara. Ocurrido en pleno corazón del distrito tecnológico, electrónico y de la cultura otaku en Tokio, el expediente del 8 de junio de 2008 detalla las acciones de Tomohiro Kat, un joven de 25 años que transformó un domingo peatonal ordinario en uno de los episodios de violencia masiva más impactantes del Japón contemporáneo. La agresión comenzó puntualmente a las 12:30 de la tarde en la intersección principal de Akihabara, cuando el sujeto, conduciendo un camión de carga alquilado de 2 toneladas, ignoró las señales de tránsito e ingresó a alta velocidad en la zona exclusiva para transeúntes, embistiendo directamente a una multitud y derribando a 5 personas de forma inmediata. Tras detener el vehículo debido al impacto, el atacante descendió de la cabina portando una daga militar de doble filo y vistiendo un traje claro, iniciando una persecución frenética en la que interceptó y agredió de manera sistemática a los peatones que se habían acercado a auxiliar a los heridos del atropello, así como a los oficiales de policía que intentaban contener la situación. La respuesta operativa de las fuerzas del orden permitió la neutralización y captura del individuo apenas unos minutos después del inicio de la agresión en un callejón cercano, pero el saldo forense en la escena ya registraba que les había quitado la vida a 7 personas y provocado heridas de gravedad a 10 ciudadanos más. Al profundizar en las investigaciones y en el análisis pericial de los dispositivos electrónicos del detenido, las unidades de delitos cibernéticos descubrieron que el sospechoso había planificado el ataque con minuciosidad, utilizando foros de discusión y tableros de mensajes en Internet para documentar su trayecto y sus intenciones en tiempo real desde la madrugada del atentado.
En estas bitácoras virtuales, el agresor manifestaba una profunda crisis de identidad derivada de la precariedad laboral en su empleo como trabajador temporal en una planta de ensamblaje, un aislamiento social absoluto y la pérdida total de sus lazos familiares, proyectando su frustración mediante amenazas explícitas sobre lo que planeaba ejecutar en Akihabara. Este suceso forzó revisiones legislativas inmediatas por parte del gobierno japonés, derivando en la prohibición total de la posesión de dagas y cuchillos de doble filo superiores a los límites estándar mediante la reforma a la Ley de Control de Armas de Fuego y Espadas en el año 2009. Asimismo, las autoridades municipales suspendieron durante casi 3 años la tradicional apertura peatonal de los domingos en dicho distrito comercial para rediseñar los sistemas de seguridad urbana, instalar cámaras de vigilancia de alta definición e implementar barricadas físicas retráctiles capaces de frenar vehículos pesados. El caso de Tomohiro Kat cerró formalmente su ciclo legal tras un largo proceso de apelaciones sobre su estado de salud mental, concluyendo con la aplicación de la pena máxima en el año 2022. Incidente de los poemas de la Det. Originado en los años más complejos y oscuros de la posguerra, el expediente histórico de la década de 1940 documenta las acciones de Miyuki Ishikawa, una partera licenciada por la Universidad de Tokio y directora de la maternidad Kotobuki, ubicada en el distrito de Shinjuku. En un contexto nacional marcado por la devastación tras la Segunda Guerra Mundial, la extrema pobreza, la escasez severa de alimentos y la falta absoluta de recursos del Japón ocupado, la institución comenzó a recibir un volumen inmanejable de recién nacidos provenientes de familias sin sustento económico o madres solteras que los abandonaban en las instalaciones. Ante la incapacidad de gestionar la manutención de los menores y argumentando que la sociedad no tenía un espacio ni un futuro para ellos, Ishikawa optó por implementar un sistema sistemático y silencioso de eliminación biológica en lugar de buscar asistencia gubernamental o transferirlos a centros de adopción. La metodología de la directora consistía en privar de manera deliberada a los infantes de sus necesidades más básicas, restringiéndoles la leche materna, los sucedáneos lácteos y cualquier tipo de atención médica elemental cuando enfermaban. Este prolongado proceso de negligencia forzada provocaba el deceso de los recién nacidos por desnutrición severa, deshidratación y neumonías mal atendidas en cuestión de días. Para mantener la operatividad de este esquema sin levantar sospechas inmediatas, la mujer estructuró una red de complicidad interna que involucraba a su esposo, Shiro Ishikawa, encargado de la contabilidad y el cobro de tarifas ilícitas a los padres que querían deshacerse de los niños, y al médico Masako Moichida, quien utilizaba su posición para falsificar de manera sistemática las actas de defunción oficiales, registrando causas naturales como debilidad congénita o paros cardiopatías crónicas, para engañar a los inspectores sanitarios. El fin de esta red criminal ocurrió de manera fortuita a principios del año 1948, cuando 2 oficiales de la policía de la comisaría de Waseda detuvieron un vehículo sospechoso y descubrieron que transportaba contenedores fúnebres improvisados con restos de varios infantes. La posterior exhumación e investigación pericial en los cementerios locales y en las inmediaciones del hospital reveló un saldo forense que vinculaba directamente a la maternidad con el fallecimiento provocado de más de un centenar de recién nacidos, estimándose la cifra real entre 103 y 169 víctimas. Este suceso provocó una profunda conmoción social y forzó al Parlamento japonés a reevaluar por completo sus políticas de planificación familiar, acelerando de forma directa la redacción y aprobación de la Ley de Protección del Cuerpo de la Madre en 1948, la cual legalizó el aborto por razones socioeconómicas para evitar la proliferación de clínicas clandestinas y crímenes de esta naturaleza, mientras que los implicados principales recibieron condenas de prisión inusualmente cortas debido a las lagunas técnicas del Código Penal de la época respecto al infanticidio por omisión. Tragedia de la escuela primaria de Ikeda. Registrado como uno de los sucesos más desgarradores en la historia de la seguridad escolar nipona, el expediente del 8 de junio del año 2001, detalla los hechos ocurridos en la escuela primaria de Ikeda, un centro educativo afiliado a la Universidad de Educación de Osaka. La mañana de la agresión, Mamoru Takuma, un sujeto de 37 años de edad con antecedentes de inestabilidad conductual y previos despidos de la administración pública, ingresó a las instalaciones del plantel aprovechando los nulos controles de acceso perimetral de la época.
Portando un cuchillo de cocina de grandes dimensiones con una hoja de 16 centímetros de largo, el individuo se desplazó rápidamente por los pasillos e interrumpió de forma violenta en varias aulas de primer y segundo grado, iniciando un ataque frenético contra los menores y el personal docente que se encontraba en plena jornada de clases. La intervención del conserje y de los profesores del plantel permitió la contención física y la posterior captura del agresor antes de que pudiera salir del recinto, pero el saldo forense dentro de las aulas ya registraba que les había quitado la vida a 8 estudiantes, 7 niñas y un niño con edades comprendidas entre los 6 y los 8 años, además de provocar heridas punzocortantes de gravedad a 15 personas más, entre las que se encontraban 13 alumnos y 2 maestros. Al analizar los antecedentes del detenido, los peritos judiciales determinaron que el ataque fue un acto minuciosamente premeditado, impulsado por un profundo resentimiento social y el deseo explícito de infligir daño en una institución de élite, tras haber fracasado en sus propios intentos por integrarse a la estructura laboral y académica del país. Este suceso generó un impacto institucional de tal magnitud que redefinió por completo el concepto de seguridad en la infraestructura pública de Japón, forzando al Ministerio de Educación a clausurar de forma definitiva la política de puertas abiertas en las escuelas. A partir de este expediente, se implementó con carácter obligatorio la instalación de vallas de alta seguridad, portones con cerraduras electrónicas, cámaras de vigilancia en tiempo real y personal de custodia profesional en todos los centros educativos del archipiélago. Asimismo, se dotó a los profesores de herramientas defensivas tradicionales como el sasumata, una horquilla metálica de 2 puntas diseñada para inmovilizar a distancia a un atacante, y se establecieron simulacros periódicos de intrusión forzada, mientras que en el plano legal, el proceso contra Takuma concluyó de manera expedita con la aplicación de la pena máxima en el año 2004. Estamos en el nivel 2. Masacre del Centro de Cuidados de Sagamihara. Ejecutado bajo el amparo de la madrugada del 26 de julio del año 2016, el expediente forense de la prefectura de Kanagawa detalla los acontecimientos del Centro de Cuidados Tsukumiya Mayurien, una residencia pública especializada en la atención de ciudadanos con discapacidad intelectual. El atacante, identificado como Satoshi Uematsu de 26 años de edad, utilizó su conocimiento detallado de la infraestructura por haber trabajado previamente como cuidador en el sitio para irrumpir a las 2 de la mañana tras romper una ventana de la planta baja. Portando una mochila con múltiples armas blancas, cuchillos de cocina y herramientas punzocortantes, el individuo amordazó e inmovilizó a los pocos empleados que cubrían el turno nocturno, retirándoles las llaves de los dormitorios para proceder a desplazarse de manera sistemática por los pasillos de la instalación. La agresión se consumó de habitación en habitación, donde el perpetrador aprovechó el estado de indefensión y sueño de los internos para atacarlos directamente en la zona del cuello y el tórax mientras dormían en sus camas. La intervención de las fuerzas policiales se activó luego de que el propio agresor se presentara de forma voluntaria en la comisaría local con las manos ensangrentadas para confesar los hechos, dejando un balance en la escena donde les había quitado la vida a 19 residentes, con edades que oscilaban entre los 19 y los 70 años, e infligido heridas y traumatismos severos a 26 personas más, convirtiéndose en uno de los episodios de violencia selectiva más masivos en el Japón de la posguerra. Al profundizar en el perfil del detenido, los peritos judiciales rescataron que meses antes del atentado, el sujeto había entregado una carta manuscrita dirigida al presidente de la Cámara de Representantes en Tokio, documento en el cual exponía una ideología eugenésica radical, argumentando que las personas con discapacidades graves carecían de utilidad social y proponiendo su eliminación coordinada bajo la justificación de aliviar la carga económica del Estado. Este suceso generó discusiones sobre la discriminación estructural, el discurso de odio hacia los grupos vulnerables y las fallas en el seguimiento de alertas psiquiátricas, dado que el sospechoso había sido internado forzosamente por las autoridades médicas tras descubrirse dicha carta, pero fue dado de alta apenas 12 días después, al considerarse que ya no representaba una amenaza. El impacto de este expediente forzó al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar a reestructurar por completo las medidas de seguridad perimetral, control de accesos e idoneidad del personal en todas las instituciones de asistencia social del país, además de endurecer las leyes de internamiento preventivo.
El proceso penal en contra de Satoshi Uematsu concluyó formalmente tras desecharse los argumentos de enajenación mental presentados por la defensa, dictándose la sentencia de pena máxima en marzo del año 2020. Envenenamiento masivo con cianuro de la Morinaga. Iniciado a mediados de marzo del año 1984, el expediente bajo el seudónimo del monstruo de las 21 caras detalla uno de los casos de extorsión y terrorismo corporativo más complejos e impactantes de la historia judicial japonesa. Las acciones de esta organización criminal comenzaron con el secuestro del presidente de la multinacional de dulces Glico, Katsuhisa Ezaki, quien logró escapar días después. Sin embargo, lejos de detenerse, el grupo expandió su campaña de presión hacia otras grandes firmas alimentarias como Morinaga, House Foods y Maruda Yam, demandando millonarios pagos en efectivo a cambio de no sabotear sus líneas de producción. Ante la negativa de las corporaciones y la intervención de las fuerzas del orden, los perpetradores implementaron una estrategia de pánico masivo al colocar de manera clandestina en los estantes de múltiples supermercados decenas de cajas de golosinas y chocolates alteradas deliberadamente con dosis letales de cianuro de sodio, para alertar al público, pero al mismo tiempo ridiculizar los operativos policiales. El grupo enviaba cartas burlonas a los medios de comunicación y a las comisarías, detallando las zonas geográficas donde habían distribuido los productos alterados y marcando las cajas con etiquetas que advertían peligro. Contiene veneno, una manipulación que paralizó el consumo nacional y forzó la retirada masiva de millones de dulces de los mostradores. Esta crisis provocó el colapso financiero de las empresas afectadas, las cuales registraron pérdidas millonarias y el despido de miles de trabajadores temporales debido al desabasto y la desconfianza generalizada de los consumidores. A pesar de desplegar a más de 1 millón de oficiales de investigación a lo largo de los meses y de contar con grabaciones de seguridad de un sospechoso colocando los dulces, las autoridades fueron incapaces de identificar o capturar a un solo miembro de la red criminal. La presión institucional y el sentimiento de frustración por la falta de resultados operativos alcanzaron su punto más crítico en agosto del año 1985, cuando el director de la policía de la prefectura de Shiga, Shoji Yamamoto, decidió quitarse la vida de manera trágica tras retirarse de su cargo, asumiendo la responsabilidad total por no haber podido interceptar a los extorsionadores durante un operativo de entrega de dinero en su jurisdicción. Días después de este suceso, el monstruo de las 21 caras envió su última carta a los medios, comunicando el cese definitivo de sus operaciones bajo el argumento de que no deseaban causar más decesos institucionales, desapareciendo por completo del mapa criminal. El expediente cerró formalmente en el año 2000 debido a la prescripción legal de todos los cargos, dejando el caso Morinaga como una de las mayores incógnitas forenses y obligando al sector de la distribución comercial a rediseñar de forma obligatoria los empaques de alimentos con sellos de seguridad inviolables térmicos que delatan cualquier apertura previa. Asesinato de Shiorino. Acontecido a finales de octubre del año 1999 en las inmediaciones de la estación de trenes de Okegawa, en la prefectura de Saitama, el expediente judicial de Shiorino expuso una de las tramas más oscuras de impunidad, acoso y corrupción policial dentro del sistema de seguridad pública nipón. Los hechos se originaron cuando la estudiante universitaria de 21 años decidió dar por terminada una breve relación afectiva con un sujeto llamado Kazuhito Komatsu, quien reaccionó iniciando una campaña sistemática de control, intimidación y persecución psicológica. Al verse rechazado, el individuo contrató a un grupo de personas para que vigilaran el domicilio de la joven, distribuyeran miles de panfletos difamatorios con su fotografía en su vecindario y centro de estudios, y enviaran cartas amenazantes a su entorno familiar, despojándola por completo de su tranquilidad y libertad de tránsito. Ante el incremento del riesgo físico, la víctima y sus padres acudieron en múltiples ocasiones a la comisaría de la policía de Saitama para presentar denuncias formales, aportando grabaciones de audio, copias de los mensajes intimidatorios y las identidades de los acosadores. Sin embargo, las autoridades del cuartel desestimaron repetidamente las solicitudes de protección, argumentando con apatía que se trataba de un simple conflicto privado entre parejas en el cual las fuerzas del orden no debían intervenir, e incluso llegaron a sugerirle a la joven que sus denuncias arruinarían la vida del agresor.
Esta inacción institucional dejó a Shiorino en un estado de vulnerabilidad absoluta que fue aprovechado por el hermano del acosador principal, quien contrató a un sicario por una fuerte suma de dinero. El agresor interceptó a la joven mientras caminaba hacia la universidad y le quitó la vida, asestándole múltiples heridas punzocortantes antes de huir de la escena. El escándalo estalló tras el deceso de la estudiante, cuando una investigación periodística independiente reveló que los oficiales de la policía de Saitama no solo habían ignorado las alertas de la familia, sino que alteraron deliberadamente los informes oficiales y falsificaron documentos públicos tras el crimen para ocultar su propia negligencia y proteger la reputación del cuartel. Este hallazgo provocó una ola de indignación social que forzó la destitución y el juicio penal de varios altos mandos policiales, además de obligar al Parlamento a promulgar con carácter de urgencia la primera ley de control del acoso, Stalker Control Law, en el año 2000, un instrumento jurídico inédito que tipificó por primera vez estas conductas como delitos graves y obligó a las corporaciones policiales a intervenir de manera inmediata ante denuncias de hostigamiento para evitar desenlaces fatales. Crímenes del clan Kitakyushu. Fue una de las muestras más extremas y aterradoras de coerción psicológica y manipulación conductual. La bitácora judicial de la prefectura de Fukuoka detalla las acciones de Futoshi Matsunaga y su cómplice, Junko Ogata. Entre los años 1996 y 2002, este individuo estructuró un sistema de control absoluto dentro de un departamento en la localidad de Kitakyushu, aislando por completo a sus víctimas del mundo exterior tras despojarlas de sus recursos financieros mediante chantajes, engaños y extorsiones sistemáticas. La metodología del agresor no se basaba en mantener a las personas atadas físicamente, sino en destruir su tejido psicológico y su fuerza de voluntad a través de privación prolongada del sueño, restricciones alimentarias severas y la aplicación constante de torturas físicas mediante descargas eléctricas de alto voltaje directo en la piel ante el menor indicio de desobediencia. El horror de este expediente comenzó cuando Matsunaga logró doblegar la mente de los integrantes de la propia familia de su cómplice, los Ogata, introduciendo un régimen de paranoia colectiva donde los obligaba a vigilarse y delatarse mutuamente para evitar ser castigados. Mediante amenazas constantes de abandonarlos a la miseria o entregarlos a las autoridades por deudas ficticias, el sujeto invirtió los roles de protección familiar, ordenando de forma explícita que los padres, hijos y hermanos se agredieran, privaran de la vida y torturaran entre ellos siguiendo sus instrucciones precisas. Bajo esta dinámica de terror psicológico y sumisión ciega, el grupo familiar terminó por destruirse a sí mismo desde el interior, resultando en que les quitaran la vida a 7 personas, incluyendo a 2 menores de edad, sin que el perpetrador principal tuviera que intervenir físicamente ni mancharse las manos de forma directa en la ejecución material de la mayoría de los actos. Una vez consumados los decesos dentro del inmueble, Matsunaga ordenaba a los sobrevivientes procesar y diseccionar los restos biológicos en la bañera, utilizando herramientas de cocina y sustancias químicas para pulverizarlos por completo antes de desechar los residuos en baños públicos y corrientes de agua colindantes en un intento de borrar todo indicio forense. El colapso de esta estructura criminal se produjo en marzo del año 2002, cuando una de las pocas víctimas sobrevivientes logró burlar la vigilancia del departamento y escapar hacia la comisaría local, exponiendo un escenario que los investigadores policiales inicialmente consideraron inverosímil debido al nivel de perversión psicológica involucrado. Este expediente obligó a las autoridades judiciales a reevaluar los conceptos legales de autoría intelectual y control mental, derivando en un histórico juicio donde Futoshi Matsunaga recibió la sentencia de pena máxima en el año 2005, ratificada de forma definitiva por la Corte Suprema de Japón. Estamos en el nivel 3. Atentado con gas sarín en el metro de Tokio. Estructurado como un ataque terrorista sin precedentes en suelo moderno, el informe forense del 20 de marzo del año 1995 detalla la agresión coordinada por la organización coercitiva Aum Shinrikyo, una agrupación liderada por el místico SHK Asahara que fusionaba ideas apocalípticas globales. Durante la hora pico matutina, 5 miembros operativos de la secta abordaron vagones específicos en 3 líneas neurálgicas del sistema de transporte subterráneo de Tokio, portando bolsas plásticas camufladas que contenían el agente químico sarín en estado líquido.
Al llegar a estaciones estratégicas del centro de la ciudad, los perpetradores perforaron los paquetes utilizando las puntas afiladas de sus paraguas antes de abandonar los trenes, permitiendo que la sustancia altamente tóxica se evaporara y dispersara rápidamente por los vagones y andenes llenos de trabajadores y estudiantes. El veneno actuó de manera inmediata sobre el sistema nervioso de los pasajeros, provocando asfixia, pérdida de visión, convulsiones y paros cardiorrespiratorios en cadena dentro de un entorno subterráneo cerrado y carente de ventilación adecuada. La intervención de los equipos de emergencia médica y de las unidades de defensa química del ejército permitió la evacuación masiva de la red de transporte, pero el saldo final del atentado registró que les quitó la vida a 14 personas en el acto, incluyendo a empleados del metro que retiraron las bolsas sin protección, causó lesiones físicas de extrema gravedad a más de 50 civiles y generó secuelas médicas y psicológicas crónicas a miles de ciudadanos expuestos a los vapores. Al profundizar en el análisis geopolítico del expediente, las agencias de inteligencia descubrieron que el objetivo del grupo era desestabilizar las estructuras de control del Estado japonés, desviar la atención de las investigaciones policiales que pesaban sobre sus laboratorios clandestinos e iniciar un conflicto a gran escala que cumpliera las profecías internas de la organización. Este suceso forzó al gobierno nipón a ejecutar una reforma integral en sus leyes de seguridad nacional, proscribiendo las actividades financieras de la secta, allanando sus centros de operaciones en las faldas del monte Fuji y reestructurando por completo los protocolos de respuesta ante incidentes de guerra química, bacteriológica o radiológica en espacios públicos de alta densidad. El impacto internacional del caso transformó los controles de adquisición de precursores químicos industriales a nivel global y aceleró un macroproceso judicial que se extendió por más de 2 décadas, concluyendo de manera definitiva con la aplicación de la pena máxima para SHK Asahara y otros 11 implicados clave en julio del año 2018. Asesinato de la familia de Setagaya. Registrado en los archivos de la Policía Metropolitana de Tokio como uno de los misterios sin resolver más desconcertantes del siglo XXI, el expediente del 30 de diciembre del año 2000 detalla la agresión perpetrada contra los 4 integrantes de la familia Miyazawa en su domicilio del barrio de Kamisoshigaya, en Setagaya. Durante la víspera de Año Nuevo, un sujeto cuya identidad sigue siendo un enigma ingresó a la propiedad escalando la valla perimetral y entrando por una pequeña ventana del segundo piso. Una vez dentro, procedió a neutralizar y quitarle la vida de manera consecutiva a Mikio Miyazawa, de 44 años, a su esposa Yasuko, de 41, a su hija Nina, de 8 años, y al menor de la casa, Rei, de tan solo 6 años de edad, utilizando un arma blanca para consumar los ataques en diferentes habitaciones del inmueble. El verdadero asombro forense y policial de este caso radica en la conducta mostrada por el atacante tras cometer las agresiones, ya que, en lugar de emprender una huida inmediata para evitar ser detectado, optó por permanecer dentro de la residencia de las víctimas durante un período estimado de entre varias horas y toda la noche. A lo largo de ese tiempo, el individuo se desplazó con total tranquilidad por la casa, abriendo el refrigerador para consumir alimentos, melones y helados, curando sus propias heridas con el botiquín familiar e incluso utilizando el ordenador personal de la familia para navegar por internet y revisar páginas de agencias de viajes. Al abandonar el sitio a la mañana siguiente, el agresor dejó atrás una cantidad inusualmente masiva de evidencia material y biológica. Su propia ropa ensangrentada, una mochila, bufandas, pañuelos, el arma del crimen, huellas dactilares perfectas y muestras claras de su perfil genético. A pesar de contar con este vasto catálogo de indicios forenses y de haber tomado huellas a millones de sospechosos a lo largo de las décadas, las autoridades se toparon con un muro técnico al analizar el ADN del sospechoso, el cual reveló una mezcla genética transnacional con ascendencia materna europea y paterna asiática, un perfil que no coincide con los registros criminales de las bases de datos de Japón. Este factor, sumado a las inconsistencias para rastrear el origen de las prendas de vestir que se comercializaban de forma limitada en otros países de la región, ha impedido formalmente la identificación o captura del perpetrador por más de 20 años, manteniendo el expediente de Setagaya como una investigación abierta de alta prioridad que obligó a modificar las leyes de prescripción en el país para evitar el cierre de los casos de homicidio grave. Masacre de la secta de los rollos de oración.
ocurrido en el marco de una celebración vecinal tradicional el 25 de julio del año 1998, el registro judicial de la prefectura de Wakayama detalla uno de los casos de intoxicación masiva más controvertidos del Japón de finales del siglo XX. Durante el festival de verano del distrito de Sonobe, los residentes se reunieron para compartir ollas de curry comunitario que habían sido preparadas al aire libre por varias voluntarias locales. Sin embargo, poco tiempo después de iniciar el consumo, decenas de asistentes comenzaron a manifestar cuadros agudos de vómito, convulsiones y colapso sistémico. La emergencia médica saturó los hospitales de la región y el balance forense final registró que la ingesta del alimento les quitó la vida a 4 personas, incluyendo a 2 menores de edad, y provocó lesiones y secuelas de extrema gravedad a 63 ciudadanos más, determinándose mediante análisis periciales que los contenedores de comida habían sido alterados de manera clandestina con altas concentraciones de arsénico industrial. La investigación de las unidades de inteligencia criminal se centró rápidamente en el entorno de los organizadores, derivando en la captura de Masumi Hayashi, una vendedora de seguros de 37 años de edad que residía en el vecindario y que ya se encontraba bajo la lupa de las autoridades debido a su vinculación previa con fraudes financieros y cobros irregulares de pólizas médicas. Al registrar sus propiedades, los peritos forenses localizaron muestras de arsénico que coincidían en composición molecular y trazas de impurezas con el veneno extraído de las ollas de curry, estableciendo la hipótesis de que la acusada vertió la sustancia motivada por rencores vecinales y un historial de aislamiento social dentro de la comunidad. Sin embargo, el proceso penal se transformó en un intenso foco de debate jurídico nacional debido a que Hayashi mantuvo un silencio absoluto y una negativa sistemática a confesar el crimen, obligando a los fiscales a estructurar todo el caso sobre una cadena de evidencias puramente circunstanciales, testimonios de presencia en la cocina y análisis de laboratorio de alta complejidad científica sin un motivo claro o directo demostrado en las actas. Este expediente generó una profunda reevaluación sobre los estándares de la prueba indiciaria en los tribunales nipones y el impacto de los juicios paralelos en los medios de comunicación, dado que la opinión pública exigía una resolución inmediata ante el pánico generalizado de que se repitieran sabotajes alimentarios en otros festivales del país. A pesar de las constantes apelaciones presentadas por la defensa, que argumentaban la existencia de dudas razonables y la posibilidad de que otros químicos del área tuvieran acceso al veneno, la Corte Suprema de Japón validó de forma definitiva los peritajes de activación de neutrones realizados al arsénico y ratificó la sentencia de pena máxima para Masumi Hayashi en el año 2009. El impacto institucional de este suceso obligó a los comités organizadores de eventos públicos a prohibir el abandono o descuido de los puestos de preparación de alimentos, implementando un estricto protocolo de custodia perimetral y supervisión continua para evitar la manipulación externa de insumos comunitarios. Secuestro y confinamiento de la niña de Niigata. Este caso quedó en los registros judiciales de Japón como uno de los casos más extremos de privación ilegal de la libertad y aislamiento forzado. El expediente de noviembre del año 1990 detalla el secuestro de Fusako Sano, una menor de 9 años de edad que desapareció tras asistir a un partido de béisbol escolar en la ciudad de Sanjo, prefectura de Niigata. El captor, un sujeto de 28 años llamado Nobuyuki Sato que padecía un severo trastorno de aislamiento social y conductas obsesivas, abordó a la niña en la vía pública y, utilizando la fuerza física, la obligó a ingresar a su vehículo para trasladarla a su domicilio. A partir de ese momento, la menor fue confinada en una pequeña habitación del segundo piso de la vivienda, espacio donde permaneció encerrada durante un período ininterrumpido de 9 años y 2 meses bajo un régimen de violencia psicológica constante, restricciones alimentarias severas y la prohibición absoluta de asomarse a las ventanas o realizar cualquier ruido que delatara su presencia. El aspecto más desconcertante y crítico de este expediente forense radica en la proximidad geográfica del cautiverio respecto al entorno familiar del agresor, ya que Fusako Sano vivió casi una década a escasos metros de la madre de Sato, quien habitaba en la planta baja del mismo inmueble. La mujer argumentaba posteriormente que, debido al comportamiento altamente hostil, violento y hermético de su hijo, ella jamás se atrevió a ingresar a la habitación del piso superior ni a cuestionar los sonidos que provenían de la planta alta.
El desenlace del secuestro y el rescate de la víctima se produjo de manera fortuita en enero del año 2000, cuando la propia madre del captor, alarmada por el incremento de las crisis de agresividad e inestabilidad mental de su hijo, solicitó la intervención de los servicios de salud y de una unidad de asistencia psiquiátrica para trasladarlo a un hospital, momento en el cual los funcionarios de salud descubrieron a la joven de entonces 19 años en un estado de desnutrición severa, atrofia muscular por falta de movilidad y un profundo trauma psicológico derivado del encierro prolongado. Este suceso generó una oleada de indignación masiva y desnudó graves deficiencias estructurales, burocráticas y de comunicación interna dentro de la policía de la prefectura de Niigata, revelándose que las autoridades locales habían recibido pistas claras sobre la conducta del sospechoso y denuncias previas por violencia de género que vinculaban su automóvil con el perímetro del rapto, las cuales fueron archivadas y olvidadas debido a la falta de coordinación entre los diferentes departamentos de investigación rural. El escándalo institucional provocó la renuncia en cadena de altos mandos policiales de la provincia, incluyendo al jefe de la policía de Niigata, quien fue duramente criticado por encontrarse jugando al mahjong durante las horas críticas del rescate de la menor. El proceso penal contra Nobuyuki Sato concluyó formalmente tras desestimarse los recursos de inimputabilidad por su estado de salud mental, dictándose una sentencia de 14 años de prisión en el año 2003, un castigo que la opinión pública consideró sumamente leve debido a las lagunas técnicas que presentaba el Código Penal japonés de la época para sancionar de forma acumulativa los delitos de secuestro y lesiones psicológicas extendidas. Incidente del caníbal de Kobe. Marcado en el ámbito del derecho penal y la psiquiatría forense global como uno de los fallos más indignantes del sistema judicial transnacional, el expediente de junio del año 1981 detalla las acciones de Issei Sagawa, un estudiante universitario japonés de 32 años perteneciente a una familia de la élite empresarial que se encontraba cursando estudios de literatura en la Universidad de la Sorbona en París. Tras ganarse la confianza de una compañera de clases de nacionalidad holandesa, René Artebey de 25 años, el sujeto la invitó a su departamento bajo el pretexto de participar en una lectura de poesía. Una vez allí, procedió a quitarle la vida mediante un disparo en el cuello por la espalda. Durante los 3 días posteriores al crimen, Sagawa ejecutó actos de antropofagia y disección biológica con los restos de la víctima, documentando el proceso mediante fotografías antes de meter las partes sobrantes del cuerpo en 2 maletas de viaje que intentó abandonar de manera clandestina en un lago del Parque Bois de Boulogne, donde fue avistado por testigos que dieron aviso inmediato a las fuerzas del orden francesas. El colapso del proceso judicial comenzó cuando las autoridades médicas y los peritos psiquiátricos en Francia declararon al detenido mentalmente no apartamento para ser sometido a un juicio penal tradicional, diagnosticándole un estado de psicosis permanente que derivó en su reclusión forzada en un hospital psiquiátrico de alta seguridad en París. Sin embargo, la influencia económica y las gestiones legales de su padre permitieron que, en 1984, se aprobara su extradición y repatriación hacia Japón bajo la condición de que permaneciera internado de forma indefinida en una institución médica de Tokio. El verdadero vacío legal e institucional se manifestó al llegar a su país de origen, donde los psicólogos designados por el hospital de Matsuzawa determinaron de manera contradictoria que Sagawa no sufría de enajenación mental o psicosis, sino de un trastorno de la personalidad de carácter sádico, lo que significaba que era plenamente consciente de sus actos y, por lo tanto, legalmente imputable bajo la normativa japonesa. Dado que la justicia francesa había retirado formalmente todos los cargos en su contra al considerarlo un enfermo mental no procesable y los archivos de la investigación forense se encontraban bajo reserva en París, la Fiscalía de Tokio se topó con un impedimento técnico absoluto al no contar con un expediente acusatorio activo ni pruebas testimoniales válidas para abrir un nuevo juicio en territorio nipón. Esta parálisis burocrática obligó a las autoridades sanitarias a otorgarle el alta médica y la libertad absoluta en agosto del año 1985, desatando una severa crisis de indignación internacional que expuso la total falta de mecanismos de cooperación judicial transnacional para manejar a criminales repatriados sin condena formal.
Aprovechando su impunidad y el morbo de la sociedad, Sagawa se transformó de manera grotesca en una figura mediática en Japón, publicando novelas autobiográficas detalladas sobre el crimen, participando en programas de entretenimiento televisivo, actuando en producciones cinematográficas de explotación y ejerciendo temporalmente como columnista y crítico gastronómico en diversas revistas impresas, un estatus de celebridad polémica que mantuvo de forma intermitente hasta que su fallecimiento en noviembre del año 2022 cerró definitivamente uno de los capítulos más oscuros y desproporcionados de la jurisprudencia moderna. Estamos en el nivel 4. Masacre de Tsuyama. Establecido en los archivos periciales como el mayor asesinato en masa cometido por un solo individuo en el Japón previo a la Segunda Guerra Mundial, el desglose histórico del 21 de mayo del año 1938 detalla los trágicos acontecimientos ocurridos en la pequeña comunidad agrícola de Kamo, cerca de la ciudad de Tsuyama en la prefectura de Okayama. El perpetrador, Mutsuo Toi, era un joven de 21 años que gozaba de una posición social inicialmente favorable en su entorno rural hasta que fue diagnosticado formalmente con tuberculosis, una enfermedad contagiosa que en la época conllevaba un severo estigma social, la pérdida de perspectivas matrimoniales y la exclusión de los servicios de reclutamiento militar obligatorio. Al verse marginado y despreciado sistemáticamente por los habitantes del asentamiento, quienes comenzaron a circular rumores difamatorios y a restringirle el trato comunitario, el individuo desarrolló un profundo resentimiento y planeó meticulosamente una represalia violenta contra la población local, adquiriendo de forma clandestina armamento de fuego, municiones, hachas y espadas tradicionales. La noche elegida para la agresión, Toi comenzó su plan cortando las líneas de suministro eléctrico de la aldea rural para sumergir las viviendas en una oscuridad absoluta y dificultar cualquier intento de comunicación o escape por parte de los residentes. Equipado con un sistema de iluminación improvisado que fijó a su cabeza mediante 2 linternas eléctricas y armado con una escopeta Browning de repetición, una katana y hachas de mano, el sujeto inició un recorrido letal de casa en casa, aprovechando que las familias se encontraban durmiendo en un estado de total indefensión. Con una frialdad extrema, el agresor irrumpió en múltiples hogares de sus vecinos y ejecutó de manera sistemática a sus ocupantes, disparando a corta distancia o infligiendo heridas punzocortantes severas. El ataque frenético se prolongó durante varias horas de la madrugada y dejó un saldo forense devastador de 30 personas fallecidas, casi la mitad de la población total del pequeño asentamiento, además de causar traumatismos y heridas de gravedad a 3 civiles más. Una vez consumada la masacre perimetral en la comunidad, y antes de que las fuerzas policiales de la prefectura de Okayama pudieran arribar al remoto sector agrícola tras ser alertadas por un sobreviviente que logró huir por los arrozales, Mutsuo Toi se desplazó hacia una colina boscosa cercana a la periferia del pueblo. En ese sitio, el joven redactó una serie de cartas de despedida en las que justificaba sus actos debido al acoso psicológico y la exclusión social que había padecido por su condición de salud, procediendo inmediatamente después a quitarse la vida mediante un disparo en el pecho. Este suceso conmocionó profundamente a las estructuras institucionales del Japón de preguerra y forzó a las autoridades ministeriales a endurecer de forma inmediata las leyes de control y posesión de armas de fuego en las prefecturas del país, sirviendo el expediente de Tsuyama como el principal referente de estudio psiquiátrico sobre el aislamiento social extremo y la violencia rural masiva en la historia moderna del archipiélago. Incidente de envenenamiento del Banco Teikoku. Ocurrido en el contexto de la posguerra y la ocupación militar aliada el 26 de enero del año 1948, el expediente judicial del Banco Teikoku detalla uno de los crímenes de envenenamiento masivo más enigmáticos y controvertidos de la historia forense de Tokio. Durante la tarde de esa jornada, un sujeto de mediana edad vistiendo un uniforme oficial y portando un brazalete de la División Médica del Gobierno Metropolitano se presentó en la sucursal bancaria de Shiginamachi justo después del cierre de operaciones. El individuo, mostrando una actitud de alta autoridad técnica, les aseguró a los empleados y a la familia del conserje que actuaba como un enviado de los cuarteles generales de las fuerzas de ocupación estadounidenses para contener un brote urgente de disentería detectado en el vecindario.
Con total parsimonia, el supuesto médico extrajo 2 frascos de reactivos y procedió a distribuir un líquido en pequeñas tazas, instruyendo a las 16 personas presentes sobre cómo ingerir las dosis en 2 tiempos para optimizar la supuesta protección médica. La sustancia suministrada resultó ser un compuesto letal a base de cianuro que actuó de forma fulminante en el sistema nervioso de las víctimas apenas unos minutos después de la ingesta. El agresor aprovechó el colapso masivo en cadena para sustraer una cantidad limitada de dinero en efectivo y varios cheques bancarios de los mostradores antes de abandonar la escena con total tranquilidad. La intervención de los servicios de emergencia médica no logró mitigar el impacto del tóxico, registrándose el deceso inmediato de 12 personas dentro de las instalaciones, mientras que 4 sobrevivientes lograron salvar la vida tras un prolongado tratamiento toxicológico de urgencia. La investigación criminal posterior se topó con severas dificultades debido al uso de identidades falsas y tarjetas de presentación robadas por parte del criminal, orientándose inicialmente la búsqueda hacia expertos en sustancias químicas de alta letalidad y antiguos miembros de la comunidad médica militar. La resolución oficial del caso se dio meses después con la captura de Sadamichi Hirasawa, un pintor de 56 años de edad que fue hallado en posesión de fondos económicos cuyo origen no pudo justificar de forma sólida. A pesar de haber firmado una confesión inicial bajo intensos interrogatorios, el acusado se retractó de inmediato y defendió su inocencia durante todo su proceso penal. El juicio en su contra estuvo envuelto en intensas controversias científicas e institucionales, dado que múltiples peritos independientes señalaron que los síntomas de las víctimas y la sofisticada técnica de administración del veneno correspondían al uso de cianohidrina de acetona, una toxina militar de efectos retardados desarrollada en los laboratorios secretos de guerra biológica del Ejército Imperial, como la Unidad 731, un conocimiento que un artista plástico civil difícilmente poseía. Esta contradicción forense alimentó la persistente hipótesis de que el verdadero perpetrador era un científico de guerra protegido de forma clandestina por las autoridades de ocupación estadounidenses a cambio de sus datos de investigación biológica, convirtiéndose el expediente de Teikoku en un símbolo de las tensiones políticas de la época que culminó con la sentencia de pena máxima para Hirasawa en 1955, quien falleció por causas naturales en prisión en el año 1987, tras pasar más de 3 décadas en el corredor de la muerte sin que la orden de ejecución fuera firmada por ningún ministro de justicia. Desaparición de los pescadores de la isla de Sado. Configurado como un complejo expediente de seguridad nacional y crisis humanitaria transfronteriza, el archivo de investigación sobre las costas de la isla de Sado, en la prefectura de Niigata, detalla el fenómeno recurrente de las denominadas embarcaciones fantasma procedentes de la península coreana a lo largo del mar de Japón. Desde hace varias décadas, las patrullas del servicio de guardacostas y las autoridades marítimas locales han documentado el hallazgo sistemático de precarios botes de madera de fondo plano, desprovistos de sistemas de navegación satelital modernos a motores de alta potencia, que encallan en los litorales arrastrados por las corrientes marinas invernales. En el interior de estas estructuras, los peritos forenses localizan de forma regular restos óseos, osamentas o cadáveres masculinos en avanzado estado de descomposición y momificación por exposición extrema a los elementos, acompañados únicamente de redes de pesca deterioradas, billetes de baja denominación y letreros con insignias del régimen de Pyongyang. Los análisis de inteligencia militar y los peritajes navales vinculan directamente estos naufragios masivos a las drásticas políticas económicas de Corea del Norte, donde el Estado impone severas cuotas de captura de productos del mar a las cooperativas pesqueras del ejército y las provincias, forzando a los marineros a adentrarse cientos de kilómetros más allá de su zona económica exclusiva hacia el mar abierto en busca de calamares y cangrejos. Al operar con embarcaciones deficientes y un suministro de combustible sumamente limitado para abaratar costos, los tripulantes quedan desamparados ante los tifones o fallas mecánicas en alta mar, pereciendo por inanición, hipotermia o deshidratación en una travesía a la deriva que suele prolongarse por meses antes de tocar tierra nipona. Sin embargo, el expediente adquiere un cariz mucho más profundo de alerta geopolítica debido a que la isla de Sado y las costas de Niigata fueron escenarios clave durante la Guerra Fría del programa sistemático de sustracción y rapto de ciudadanos japoneses por parte de comandos de espionaje norcoreanos, quienes utilizaban rutas navales clandestinas similares para infiltrarse en el archipiélago, capturar civiles, como el caso emblemático de Megumi Yokota en 1977, y trasladarlos en botes rápidos hacia el continente
únicamente con el fin de utilizarlos como instructores de idioma y cultura en sus academias de inteligencia. Esta dualidad entre la tragedia humanitaria de los pescadores norcoreanos y el recuerdo histórico de las incursiones secretas mantiene a las poblaciones costeras de Japón en un estado permanente de vigilancia perimetral, obligando al Ministerio de Defensa y a las agencias de seguridad pública a reestructurar los radares de vigilancia costera, endurecer las inspecciones biológicas forenses de cada navío localizado para descartar misiones de infiltración actuales y coordinar protocolos específicos de manejo de residuos biológicos y repatriación de cenizas a través de canales diplomáticos indirectos de la Cruz Roja, en un esfuerzo por mitigar los riesgos sanitarios y de seguridad en una de las fronteras marítimas más herméticas y tensas del continente asiático. Asesinato de la colegiala en el bloque de cemento. Catalogado en las actas de la medicina legal y el derecho penal nipón como uno de los episodios más devastadores de delincuencia juvenil y sadismo sistémico, el expediente de finales del año 1988 describe la agresión cometida contra Junko Furuta, una estudiante de secundaria de 17 años de edad que residía en la localidad de Misato. La noche del 25 de noviembre de ese año, la joven fue interceptada de manera violenta en la vía pública mientras regresaba a su domicilio por un grupo de 4 menores de edad vinculados a pandillas locales y redes periféricas de la delincuencia organizada en el distrito de Adachi, en Tokio. Mediante amenazas y engaños físicos, los agresores la trasladaron a la residencia familiar de uno de ellos, donde la retuvieron de forma clandestina durante un período ininterrumpido de 41 días. A lo largo del cautiverio, el inmueble se convirtió en el escenario de una campaña sistemática de torturas físicas, abusos biológicos severos, quemaduras inducidas y deshidratación forzada perpetrada por los captores y decenas de conocidos del entorno delictivo, quienes quebrantaron por completo la integridad de la víctima bajo la amenaza de represalias armadas contra sus padres si intentaba pedir auxilio a los adultos que habitaban en las plantas bajas de la propiedad. La falta de intervención institucional y el aislamiento de la menor se prolongaron hasta el deceso de la joven en los primeros días de enero del año 1989 debido a un fallo multiorgánico derivado de las graves lesiones internas, infecciones no tratadas y la desnutrición extrema provocada por el encierro. Tras confirmarse el fallecimiento, los agresores trasladaron el cuerpo hacia un sitio industrial en Koto, donde lo colocaron en el interior de un bidón metálico de almacenamiento que posteriormente rellenaron con hormigón líquido para ocultar todo rastro forense en un descampado. El hallazgo del contenedor meses después provocó una profunda conmoción social y política en Japón, desatando una severa controversia jurídica respecto a los alcances de la ley de menores de la época, ya que las bajas sentencias iniciales dictadas a los perpetradores, debido a su estatus legal de minoría de edad, generaron un intenso debate sobre la imputabilidad penal y la necesidad de reformar los códigos de castigo para delitos de extrema crueldad, forzando a los tribunales a reevaluar la protección de la identidad de los criminales juveniles ante la gravedad de los daños infligidos. Estamos en el nivel 5. Desaparición de Atsumi Yoshikubo en Canadá. Ocurrido a finales de octubre del año 2014 en la remota localidad de Yellowknife, en los territorios del noroeste de Canadá, este expediente de investigación internacional detalla el caso de Atsumi Yoshikubo, una médica psiquiatra japonesa de 45 años de edad cuyo paradero movilizó a las agencias de seguridad de ambos países. Yoshikubo, quien ejercía su profesión en una clínica de la prefectura de Kumamoto, viajó al territorio canadiense de manera solitaria bajo el pretexto turístico de presenciar las auroras boreales. Sin embargo, tras registrarse en su hotel, realizar compras de artículos básicos y ser captada por última vez por cámaras de videovigilancia, caminando con determinación hacia los márgenes de la autopista que colinda con los densos bosques boreales de la región, se perdió todo contacto con ella. Al activarse los protocolos de búsqueda transnacionales, la Real Policía Montada de Canadá y las brigadas de rescate locales peinaron las zonas boscosas utilizando helicópteros y unidades caninas en condiciones climáticas extremas bajo cero, sin localizar indicios materiales iniciales que sugirieran un percance natural o la intervención violenta de terceras personas en el perímetro. El verdadero vuelco forense y psicológico del caso se produjo cuando las autoridades de inteligencia registraron su habitación de hotel y coordinaron el hallazgo
allanamiento de su residencia en Japón, confiscando bitácoras de viaje, correspondencia privada y notas manuscritas detalladas que revelaron una meticulosa planeación orientada a la disolución personal absoluta. Los documentos periciales demostraron que la psiquiatra había organizado su viaje con el único propósito de adentrarse de forma irreversible en las profundidades de la naturaleza ártica para dejar de existir, habiendo tomado previsiones previas en su país de origen como la liquidación de cuentas bancarias, el envío de cartas de despedida con tiempos de entrega calculados para evitar interceptaciones y la renuncia formal a su puesto de trabajo. El análisis de su perfil psicológico expuso la presencia de un colapso anímico silencioso derivado de la presión laboral extrema, el desgaste por empatía y el aislamiento profesional característico de ciertos sectores de alta exigencia en la sociedad nipona, optando por un entorno geográfico hostil y distante para consumar su desaparición de modo que su cuerpo no fuera localizado fácilmente, lo cual se confirmó parcialmente meses después, en agosto de 2015, cuando senderistas locales hallaron restos óseos y pertenencias de la doctora en un área remota de Yellowknife, cerrando formalmente el expediente como un acto planificado de desvanecimiento voluntario sin rastro de criminalidad. Misterio de la nota de socorro en el Monte Asai. Ocurrido en julio del año 1989 en el Parque Nacional Daisetsuzan, en la prefectura de Hokkaido, este expediente forense describe uno de los hallazgos más desconcertantes y perturbadores en la historia de las misiones de rescate de montaña en Japón. Todo comenzó cuando un helicóptero de la policía forestal divisó desde el aire una gigantesca señal de auxilio con la palabra SOS formada en el suelo mediante el ordenamiento de 19 pesados troncos de árboles de abedul caídos, cada uno con una longitud de aproximadamente 5 metros. Gracias a este avistamiento, las patrullas lograron ubicar y poner a salvo a 2 excursionistas que se encontraban extraviados en las inmediaciones del Monte Asai. Sin embargo, el asombro de las autoridades se transformó en una profunda incógnita criminal cuando los 2 sobrevivientes rescatados declararon con total firmeza que ellos no habían construido ese colosal letrero de madera, asegurando que ya se encontraba en ese punto cuando llegaron al claro del bosque. Ante esta contradicción, las brigadas de investigación regresaron al sitio exacto de la señal y procedieron a excavar la zona periférica del letrero, localizando enterrados bajo la vegetación restos óseos fragmentados que presentaban marcas compatibles con ataques de animales salvajes, junto a una mochila deteriorada que contenía artículos de aseo, cámaras fotográficas y una grabadora de audio con casetes magnéticos en su interior. Al reproducir las cintas en los laboratorios forenses, los peritos escucharon la voz de un hombre que gritaba de manera desesperada y agónica, implorando auxilio ante la imposibilidad de moverse, describiendo que se encontraba atrapado en una grieta profunda y pidiendo que rescataran el cassette. La identificación hallada en la escena vinculó los restos a Kenji Uemura, un joven empleado de oficina de 24 años que había desaparecido sin dejar rastro en el verano de 1984, exactamente 5 años antes, tras salir a realizar una ruta de senderismo en la misma cordillera. El enigma radica en la fuerza física extrema y la resistencia biológica requeridas para arrastrar de forma solitaria 19 troncos de abedul de gran volumen para alinearlos con tal precisión geométrica, una tarea que los expertos forestales consideraron casi imposible de ejecutar para un solo individuo que, según los audios grabados, se encontraba gravemente herido, debilitado por la falta de alimento y con movilidad reducida debido a las fracturas óseas sufridas por la caída. La autopsia pericial determinó que el joven falleció por deshidratación e hipotermia poco después de grabar sus últimos mensajes, pero las autoridades de Hokkaido jamás pudieron esclarecer si Uemura contó con la ayuda de un tercero cuya identidad nunca se descubrió, o si el desgaste de energía invertido en levantar la monumental señal de madera fue el factor que aceleró su deceso, quedando el caso archivado como un trágico percance de montaña rodeado de incógnitas mecánicas insondables. El incidente de Sada Abe. Ocurrido en mayo de 1936 en una discreta casa de té del barrio de Ogu, en Tokio, este expediente judicial detalla el caso de Sada Abe, una ex geisha y empleada doméstica de 29 años cuya obsesión romántica y obsesivo-compulsiva hacia su amante, Kichizo Ishida, el dueño del establecimiento donde trabajaba, culminó en uno de los actos forenses más perturbadores del siglo XX.
tras iniciar una intensa y destructiva relación extramarital que los llevó a aislarse del mundo durante varios días en habitaciones de hotel para entregarse a dinámicas de asfixia erótica y consumo de alcohol, el comportamiento de Abe escaló hacia una psicosis posesiva absoluta ante el temor constante de que Ishida la abandonara para regresar con su esposa legítima. En la madrugada del 18 de mayo, mientras Ishida dormía profundamente debido al agotamiento físico, Abe utilizó un cordón de seda de su propio kimono para estrangularlo lentamente hasta privarlo de la vida. Sin embargo, el verdadero horror pericial se descubrió horas después, cuando la policía ingresó a la habitación y halló el cadáver mutilado del hombre, a quien la mujer le había cercenado los órganos genitales con un cuchillo de cocina, utilizando la sangre de la víctima para escribir mensajes de posesión amorosa en las sábanas y en el muslo del fallecido. Abe huyó de la escena llevando consigo los restos anatómicos envueltos en papel dentro de su bolso, deambulando por las calles de Tokio y registrándose en otros hoteles bajo nombres falsos para continuar interactuando con ellos en un estado de desconexión total con la realidad, hasta que fue localizada y arrestada por los agentes policiales 3 días después en una posada del distrito de Shinagawa. El impacto de este caso en la criminología japonesa radica no solo en la crudeza de la mutilación forense, sino en la inusitada reacción social y mediática de la época. Los periódicos de Tokio cubrieron el juicio de manera masiva, publicando fotografías explícitas de la detenida sonriendo con tranquilidad ante las cámaras mientras era escoltada por los oficiales, lo que generó un debate nacional sobre la salud mental, la obsesión psicológica y las presiones de género en el Japón de la preguerra. El veredicto de los tribunales imperiales consideró que Abe sufría de una severa inestabilidad emocional y una fijación psicosexual extrema, dictando una sentencia de apenas 6 años de prisión por homicidio y mutilación. Tras cumplir su condena y ser liberada en 1941 bajo una amnistía por las celebraciones de la era Showa, su figura se convirtió en un ícono del folclore criminal y la cultura popular del país. Hemos llegado al final del video, muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí, me alegra mucho saber que mi contenido sea de su agrado, les mando un muy fuerte abrazo a todos. Si este video te ha gustado, por favor dale like, comenta qué caso fue el que te pareció más interesante, perturbador o si hay algún otro que pueda estar en una segunda parte, compartirlo con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.